Comentamos lo de la Gran Depresión. La Gran Depresión. Entonces, el capítulo se llamaba La fuerza primordial de la Gran Depresión. Entonces nos tocaría ver lo del nacimiento del estado del bienestar, que es muy breve, ese lo vemos muy rápido. Podríamos empezar viendo lo relativo a Keynes. Es temprano, son las 3:02. Vamos a esperar unos minutos para empezar. ¿Han oído algo del regreso a clases presenciales? Porque yo no he recibido en lo relativo al estado de bienestar. Es el capítulo 16, el nacimiento del estado de bienestar, que es relativamente breve. Únicamente, bueno, de hecho no estamos dando ustedes tienen asignado para clases en línea. Fíjate que no nos asignaron. Eso lo tiene que ver aquí. ¿Lo veo? Sí, verlo ahí porque lo tienen asignado ustedes para clases en línea. Bueno, sí. Bueno, yo estaba aquí cerca del CIFE porque aquí la señal de internet es muy buena, pero nos dicen que nos vayamos a un salón que tenemos asignado. Entonces, bueno, me voy a tomar unos minutos. Unos minutos antes de 5 minutos nos vamos al salón que nos asignaron. Mientras tanto, bueno, pues les recuerdo que vamos a ver el nacimiento del estado de bienestar. No apago, no me salgo. Voy a andar con el Zoom activado. El capítulo habla de los antecedentes lejanos del estado de bienestar. ¿Cuáles son esos antecedentes? ¿Quién recuerda cuáles son? Incluso desde el siglo XIX. Adelante, Pedro Leonardo. Sería pues básicamente el inicio de la creación del estado del bienestar por el canciller Otto von Bismarck. Sería como que el considerado creador de eso, ¿no? Bien, es quien lo inicia. ¿Y por qué es el gobierno de Otto von Bismarck quien decide empezar con el estado de bienestar? ¿Qué tipo de acciones lleva a cabo aquel gobierno en Prusia? Acuérdense que no se llamaba Alemania todavía. Abraham. Sí, justo fueron medidas por las protestas sociales, bueno, más que nada los obreros, que estaban viviendo pues el periodo más incremento del capitalismo. Entonces, von Bismarck entendió que las masas llevarían a levantarse, el sistema iba a acabar, ¿no? O sea, y ante esto pues propuso y promulgó varias leyes junto con el Reichstag sobre los seguros de accidentes, seguros de invalidez y de la vejez. Entonces fue como el primer avance que se tuvo en este estado de bienestar. Correcto.
Janet Michel. Julio comenta que esto fue en 1880, allá en Alemania, antes Prusia. Janet Michel señala que propuso la modalidad del seguro social, seguro de enfermedad y jubilación. Muy bien. Hubo también un gobierno en Inglaterra que también recurrió al estado benefactor o estado de bienestar. Digamos que fue uno de los primeros laboristas que llegó al gobierno de Inglaterra. Un personaje inglés que no era aristócrata, tampoco era de familia rica, sino era más bien de origen, pues de una familia de clase obrera, pero que llegó a primer ministro de Inglaterra y fiel a su electorado, fiel a quienes lo apoyaron, implementó una serie de reformas sociales o seguridad social. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba este personaje? Pedro Leonardo. Lloyd George. Lloyd George, exactamente. Lloyd George. George en este caso es apellido. George, no. Efectivamente, ¿no? Primero como ministro de Hacienda y luego eventualmente llegó a primer ministro también en alguna ocasión. Bien, él implementó seguro de desempleo, entre otras, seguro médico, entre otros logros. El texto también habla de un académico muy importante en Cambridge, en la Universidad de Cambridge. Un académico que heredó la cátedra de Alfred Marshall, la cátedra de Economía Política, y era muy importante como profesor de Economía en Cambridge. ¿Qué significa heredar la cátedra? Pues había, como en la Facultad de Economía, varios profesores que impartían alguna materia, ¿no? En este caso, en Economía, pues había varios. Sin embargo, había un profesor principal en aquella época, ¿no? En las universidades, todavía de principios del siglo XX, siempre había un profesor principal que era quien detentaba la cátedra. Bueno, la cátedra era una especie de silla, que así se llamaba, una silla como en alto, ¿no? Era algo simbólico, no necesariamente que dieran la clase sentados ahí, ni mucho menos. Pero había un profesor principal que era el que detentaba la cátedra. ¿Quién era ese profesor que defendía la economía del bienestar? Incluso escribió un libro que se llamó The Economics of Welfare, es decir, la economía del bienestar. Emilio. Arthur Pigou. Arthur Pigou. Pigou, sí. El apellido es raro porque en realidad no es un apellido inglés, sino francés. Y por eso se pronuncia rarito, Pigou. Pero bueno, él era inglés. ¿Y qué ventajas le veía Pigou a esta economía del bienestar? ¿Qué resultados tendría para la economía en su conjunto? ¿Qué beneficios traería, según él, Abraham? Según Pigo, al haber una redistribución de la riqueza de las esferas más ricas a las esferas proletariadas, ibas a generar demanda, lo que
lo que finalmente sacaría no solo el sistema de la crisis, sino también que haría crecer aún más el sistema, porque, bueno, al empresario, pues, porque iba a conseguir la demanda que él necesitaba para poder vender su mercancía. Correcto, muy bien, ¿no? Cabe comentar también que así como Pigou fue alumno distinguido de Alfred Marshall y heredó su cátedra, a su vez Pigou fue profesor, claro, entre muchos otros, de Keynes. Y Keynes pues también fue un alumno muy distinguido de Pigou. Y seguro que Pigou influyó en el pensamiento de Keynes a favor de la economía del bienestar. Bueno, pues nos brincamos el charco, es decir, nos brincamos el océano Atlántico hasta Estados Unidos. Y en Estados Unidos, ¿cómo empezó la economía del bienestar? ¿En qué década? ¿En qué circunstancias? ¿Y en qué lugar? Bueno, ya habíamos comentado que fue durante la Gran Depresión, es decir, en la década de los 30, a partir de 1930. Creo que el año que Adelante. sigue es 1935, ¿no? Cuando empiezan a aparecer los economistas. No me acuerdo el año exacto, pero creo que es un poquito antes, cuando una universidad norteamericana elabora un programa económico para su propio estado, para la propia entidad donde estaba. ¿Cuál es esa universidad? Tienen el nombre del estado donde se ubica, donde empiezan a proponer el plan para ese estado que retoma las ideas del estado de bienestar por primera vez en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos nunca había habido un seguro de desempleo. Y esta universidad propone para esa entidad el seguro de desempleo. Julio menciona Washington y Emilio también, pero no era Washington. Empieza con W también, pero no es Washington. No es el estado de Washington. Wisconsin, exactamente, no el estado de Wisconsin, que está más bien en el centro, en la ribera del Mississippi. En medio. Entonces, Wisconsin está muy importante, uno de los fundadores de la corriente plan Wisconsin. ¿Quién era él? ¿Cómo se llamaba? John R. Commons. No sé la R a qué venía. Normalmente los gringos usan la inicial, ponen como inicial el apellido materno. A veces, ¿no? A veces ponen un nombre, su segundo nombre, ¿no? Es como voluntario esa letra inicial. John R. Commons fue el que coordinó el plan Wisconsin. ¿Y qué características tenía este plan?
Evidentemente tenía como objetivo, pues, que la Gran Depresión no golpeara tan fuerte a Wisconsin. Ya estaba golpeado, ¿no? Como la Gran Depresión afectó mucho a la agricultura, al campo, a los campesinos, y Wisconsin es sobre todo un estado agrícola, ¿no? También industrial, pero sobre todo agrícola. ¿Y qué fue lo que contenía en términos generales este plan Wisconsin para atenuar los golpes de la crisis? Galbraith describe brevemente en qué consistía. ¿En qué consistía? Bueno, una acción, una medida, una de las características ya la mencionamos. ¿Cuál es? La más innovadora, pues, para Estados Unidos, porque no se había llevado a cabo ahí. Abraham. Bueno, no sé si sea esa, pero me recuerda lo de el desempleo. Exacto, ¿no? El seguro de desempleo, ¿no? Bien. ¿Y Janet? Pues, profesor, yo estaba viendo en otra materia que también podría ser como que el Estado se puso a invertir un poco más en este sector, como para también tener una mayor circulación económica y pues que las personas no se quedaran tanto tiempo pues sin hacer nada y así poco a poco ir circulando más. ¿En qué sector, Janet? No, se me fue el sector que mencionaste. ¿En qué sector invirtió el Estado, Janet? Pues yo supongo que infraestructura. Bien, bueno, efectivamente, como todos Estados Unidos, sí hubo inversiones en infraestructura. Galbraith menciona varias acciones. Algunas consistían en contribuciones, es decir, impuestos o política fiscal, para fortalecer las finanzas públicas, ¿no? Por ejemplo, menciona un impuesto sobre la renta estatal, revisar las tarifas de servicios públicos para que fueran más adecuadas, o sea, no caras, pero tampoco muy subsidiadas para que no incurriera en déficit el gobierno del estado de Wisconsin, es decir, revisar las tarifas. Una nueva ley de administración pública para hacer más eficiente al gobierno estatal. ¿Qué me dicen de los intereses que cobraba la banca? Que cómo trató el plan Wisconsin a los intereses que cobraba la banca por prestar dinero. Abraham. Los limita, ya me acuerdo ahora sí, los limitó, creo que puso un tope de un 3% mensual, o sea, un 40 y tantos por ciento anual. Pero sí era muy reducido con respecto a las tasas que se tenían de hasta el 10-15%, lo cual era muy riesgoso porque también eran como inversiones muy especulativas o préstamos muy especulativos también. Entonces acabó con este problema pues bajando tasas de interés. Correcto, muy bien. Se bajaron las tasas de interés o se les puso un tope máximo, pues para que la gente pidiera dinero prestado al banco y que la economía se moviera, pues, ¿no? Que la gente iniciara negocios
y para ello se atreviera a pedir precios muy altas, ¿no? En otro tema, el plan Wisconsin tuvo que ver con los sindicatos de trabajadores. ¿Cuál fue la propuesta con los sindicatos? ¿Qué hizo con los sindicatos? ¿Los prohibió o por el contrario los promovió o qué? Los apoyó, ¿no? Los apoyó, efectivamente, apoyó el movimiento sindical porque, pues de una manera u otra, representan a la clase trabajadora, ¿no? Que es la más cuantiosa ya desde entonces. Entonces, pues no podían ignorar a los sindicatos, ni tampoco pelearse con ellos, sino sentarse a negociar, ¿no? Y buscar soluciones para la crisis económica, ¿no? Negociar los salarios a los trabajadores, que aumentaran, pero tampoco demasiado, pues, es decir, que recibieran un salario digno, pero no demasiado para agravar la crisis, ¿no? Y más bien para que hubiera más empleo, ¿no? O sea, no subir demasiado los salarios para generar más empleo y que vaya a contrarrestar el desempleo. Bueno, básicamente ese es el plan Wisconsin. Pero sin duda lo más importante es el seguro del desempleo, ¿no? Porque fue imitado en toda la Unión Americana. Emilio, adelante. No, quería comentar un poquito sobre la reacción que hubo de las asociaciones que había en Estados Unidos que están en contra del seguro de desempleo y decían que pues algunos que eso iba a terminar el capitalismo, que era como una llegada al socialismo, cosas así, argumentando de esa manera. Correcto, ese fue un fenómeno muy fuerte en aquella época, ¿no? Que la gente conservadora en particular, los empresarios, pues se opusieron a que hubiera seguro de desempleo. ¿Por qué? Porque pensaron que la gente no iba a querer trabajar y que estaba incluso contra el espíritu de la libre empresa y contra el espíritu de la libertad. Temieron también que al haber seguro de desempleo, le iban a tener que ofrecer más dinero a la gente para que se animara a trabajar, ¿no? Este fue un problema también, ¿no? Sin embargo, a pesar de esa oposición, fue implementado poco a poco en todos los estados de la Unión Americana. Janet. Sí, profesor, pues me parece que ahorita con lo de la pandemia se sigue implementando ese seguro porque por lo que yo tengo entendido y leí en las noticias, Estados Unidos le daba a las personas que se quedaban sin empleo como un cheque mensual. Entonces, pues yo creo que fue muy importante esta política porque hasta incluso actualmente se acudió a ella para salir o bueno, no para salir, sino para mantener un poco durante la crisis de la pandemia. Es correcto, Janet, así es, efectivamente, pues el seguro de desempleo, pues adquirió vigencia nuevamente, ¿no? Ahora con la crisis derivada de la pandemia, pues mucha gente requirió tramitarlo, ¿no? Mucha gente que perdió su empleo requirió tramitar este seguro. En Estados Unidos, ¿cómo se le conoce al seguro de desempleo? Con una palabra que ya mencionamos hoy, una palabra en inglés que ya mencionamos hoy. ¿Cómo se le llama? Una palabra en inglés. ¿Cómo le llaman en el lenguaje cotidiano? Es una sola palabra. Nadie se la sabe, nadie tiene amistades del otro lado o algún pariente. Abraham. ¿Pero a qué se refiere, profe? ¿A qué palabra? Bueno, ¿a qué concepto? No palabra. Le llaman welfare.
welfare, precisamente. O sea, welfare significa benefactor o estado benefactor o beneficio. Y los norteamericanos, bueno, ya no solo los norteamericanos, también en Canadá, donde también se extendió I am on welfare, por ejemplo. Estoy por mi calidad de vida, ¿no? Claro, normalmente es joven, no es gente joven, sino más bien es gente ya adultos mayores, discapacitados, gente de población vulnerable, ¿no? La que recurre al welfare allá. Pero sí hay millones de norteamericanos que recurren a esta acción. Efectivamente, veo en mis apuntes, en una presentación que tengo, que si bien en Wisconsin se estableció desde 1932, a nivel federal en 1935 en todo Estados Unidos. O sea, en plena Gran Depresión. Y siendo presidente, ¿quién? ¿Quién era el presidente norteamericano? Porque esa sí es pregunta de examen. Bueno, mucho de lo que estamos viendo es pregunta de examen. Roosevelt, exactamente, ¿no? ¿Y qué partido era, qué partido político era el que propiciaba este tipo de acciones en Estados Unidos? ¿Qué partido era el que las favorecía? ¿Cuáles son los dos grandes partidos en Estados Unidos? Era el demócrata, ¿no, profe? El Partido Demócrata, ¿no? Normalmente son propuestas del Partido Demócrata. Todas estas, Roosevelt era del Partido Demócrata. En cambio, los que se oponen al welfare son los, ¿o qué partido? Los republicanos. Los republicanos, correcto, ¿no? Por ejemplo, en años recientes, Obama, que fue 8 años presidente, o sea, 2 cuatrienios, vio que andaba mal la seguridad social en cuanto a salud y implementó, como Obama era, bueno, es republicano, pero fue presidente por el Partido Republicano. Perdón, me equivoqué. Obama era demócrata, era del Partido Demócrata, y los demócratas pues son proclives a la seguridad social, al welfare, y bueno, a todo lo que es el estado de bienestar. Por eso Obama implementó como buen demócrata un programa de salud al que le llamaron de manera informal. ¿Cómo le llamaron al programa de Obama? Obamacare. Obamacare. Care es cuidado, ¿no? Entonces, Obamacare era el programa de salud de Obama. Sin embargo, bueno, pues terminó Obama hace ya poco más de 5 años y compitieron por la presidencia Hillary Clinton por los demócratas y Donald Trump por parte de los republicanos. Ganó Trump. ¿Y qué dijo que iba Trump a hacer con el Obamacare? ¿Qué dijo que iba a hacer? Que lo iba a quitar. Que lo iba a quitar, ¿no? Que lo iba a reformar o de plano que lo iba a quitar, ¿no? Que porque le costaba mucho dinero a Estados Unidos, a la federación, ¿no? Él propuso eliminarlo. Claro, Trump, como en muchas cosas, no se salió con la suya. Hubo reformas, hubo recortes incluso, pero tampoco lo acabó, ¿no? O sea, ahí
sigue habiendo, en términos generales, un programa de salud para Estados Unidos, aunque ya no le llamen Obamacare de manera cotidiana, ¿no? Pues sí, Trump no cumplió con muchas amenazas, como el muro, ¿no? El muro, bueno, pues sí construyó cientos de kilómetros de muro, pero tampoco acabó, ¿no? En la frontera de México con Estados Unidos. Bueno, por eso fue muy importante, ¿no? Entre todas las prestaciones de salud, seguro para la vejez, para la invalidez, etcétera, hubo otras acciones de seguridad social a favor del estado de bienestar. Y también, como ya alguien mencionó, hubo resistencias, ¿no? Había quienes decían que era enemigo de la libre empresa, el estado de bienestar, y que iba a terminar con la motivación para trabajar, que era muy importante para el sistema de vida norteamericano. Temían que nadie trabajaría, etcétera. Que con el seguro de vejez nadie iba a ahorrar para la vejez, etcétera, ¿no? Y que llevaría a la decadencia a Estados Unidos. Sin embargo, pues el estado de bienestar ha sido importante no solo en el país que tenemos como vecino al norte, sino pues en todo el mundo capitalista desarrollado, ¿no? Incluso en Europa, en varios países europeos, fue muy importante. Bien, vamos a... ¿Quién leyó el capítulo siguiente relativo a Keynes? ¿Quién leyó ya el capítulo 17? Porque convendría que empezáramos el capítulo 17. No, profe, yo no, pero si lo quieren introducir, está bien. Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profe. Nadie lo leyó. Bueno, como es temprano, vamos a empezar. En este caso sí voy a poner la presentación. Profe, tengo una pregunta. Adelante, Janet. Hoy se entregan la síntesis de lectura y le quiere decir que si entonces tenemos que entregar hasta el 16 o hasta el 17. Sergio está más al corriente. ¿Cómo vamos? ¿Cuál había que entregar hoy, Sergio? Ya hoy era, pues hasta esta clase. Oíles. Se lo subo en el Classroom, las pongo, pero como vayan poniendo las horitas, súbanlas. Sí, Ah, profe. ok, profesor. Muchas gracias. Bien. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Bueno. No, profe. No, profe, no se ve. ¿No se ve? No, profe. Ah, no sé por qué no. Déjame poner otra vez. Compartir pantalla. Como que no se puede compartir pantalla, ¿verdad? Porque me dice que está débil la señal de internet. Efectivamente es que en los salones, yo por eso no me quería subir al salón asignado, porque no me deja compartir pantalla. No. Bueno, pues vamos a comentar sin presentación. Debe ser por... A ver, parece que ya. Ya me dejó compartir.
Ahora sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ya se ve. Bien. Vamos a comentar sobre ese capítulo 17. Pues Galo es parte de la Gran Depresión, que esa década de los 30 fue muy prolífica en innovación, porque pues se tomaron varias acciones para evitar la caída de los precios. Acuérdense que la Gran Depresión fue deflacionaria, que los precios bajaron, ¿no? Eso es muy importante acordarse. Pero lo cual era un problema, ¿no? Porque pues no había dinero. O sea, los que perdían eran los campesinos, los comerciantes, los industriales. La economía, pues, tuvo que auxiliar a las personas vulnerables, desempleados, personas de la tercera edad, valga la expresión ninis, o sea, jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, a las minorías étnicas que normalmente son las más afectadas por el desempleo, etcétera. También ya comentamos que una de las acciones para contrarrestar la depresión fueron las obras públicas, las pensiones para la vejez, el subsidio para el desempleo. La recuperación no fue inmediata. El presidente anterior a Roosevelt hizo varios intentos, no lo logró. El mismo Roosevelt y su gobierno hicieron varios intentos, primero de tipo monetario, políticas monetarias, que tampoco tuvieron mayor éxito, y pues fueron haciendo intento y error, ¿no? Para ver qué funcionaba. Las tasas de interés bajaron, tratando de que la gente invirtiera en vez de meter su dinero al banco, etcétera. Pero, pues precisamente en la década de los 30 surge la revolución keynesiana. Ahora, no empieza en Estados Unidos, ¿no? Sino empieza en el país de origen de Keynes, que era la Gran Bretaña o Inglaterra. Keynes nació en 1883. Es un año fácil de recordar. ¿Por qué es fácil de recordar 1883? ¿Quién murió en 1883? Otro economista o alguien que ya hemos visto aquí en este curso. Marx murió en 1883. Y en ese mismo año nació otro economista importante, no tan famoso como Keynes, pero hizo aportaciones importantes a la economía, un austriaco que también ya mencionamos aquí. Un economista austriaco. ¿Hayek? No, Hayek. Hayek nació después. Hayek es más joven. Un economista austriaco que, por cierto, pues se considera precursor de la escuela austriaca, pero no pensaba como la escuela austriaca. No se le puede identificar como la escuela austriaca. Schumpeter, exactamente, ¿no? Joseph Schumpeter nació el mismo año que Keynes. Exactamente. Y por cierto, nunca se llevaron o nunca fueron amigos. Tampoco se ignoraron mutuamente. Pero bueno, la fama de Keynes, como les decía, fue mayor que la de Schumpeter. Galbraith se adelanta
adelanta y dice que la revolución keynesiana fue muy importante porque liberó a la política antidepresiva de sus restricciones clásicas. Es decir, la economía política clásica decía que ante la depresión no había que intervenir, que había que dejar que la economía se recuperara sola, que la economía, por el libre juego de la oferta y la demanda, por el libre mercado, que volviera a la normalidad. Eso decía la economía política clásica. De hecho, pues al empezar la Gran Depresión, Schumpeter, que ya no estaba en su natal Austria, sino estaba en Harvard, en Estados Unidos, eso recomendó, ¿no? Entre otros economistas importantes, recomendaron que no había que hacer nada para combatir la depresión. ¿En qué consiste la revolución keynesiana? Pues que un planteamiento es que la economía de un país puede estar en equilibrio aun cuando no haya pleno empleo, aun cuando haya cierto desempleo. En segundo lugar, la revolución keynesiana rompe con la ley de Say. De hecho, la realidad rompe con la ley de Say. ¿Quién nos recuerda qué decía la ley de Say? Janet. Que todos los productos se iban a, conforme se fueran vendiendo, iba a dar lo mismo para que se fueran a producir. Es decir, era como un equilibrio. Tú vendías unos y ibas a obtener el dinero para poder producirlos y así como un ciclo. Muy bien, Janet, muy bien, efectivamente, ¿no? La ley de Say dice que la oferta de productos y servicios va a generar demanda, ¿no? Porque va a repartir dinero, ¿no? Y la gente va a tener con qué gastar y va a tener con qué comprar lo que se produce tarde o temprano. Bueno, pues la Gran Depresión demostró que la ley de Say pues ya no funcionaba, ¿no? Ya era obsoleta. Por lo anterior, en la tercera, el tercer planteamiento de la revolución keynesiana es que cuando hay una Gran Depresión, el gobierno debe intervenir, ¿no? Debe participar en la economía para promover la demanda, sobre todo lo que conocemos como la demanda agregada. Y hemos mencionado que la demanda agregada se conforma sobre todo por tres elementos, por tres letras. Vaya, la demanda agregada es lo que conforma el Producto Nacional Bruto, pues, ¿cuáles son esos tres grandes componentes de la demanda agregada? Les digo las letras. C más G más I. Y son las mismas letras tanto en inglés como en español. Ingrid. Consumo, gasto e inversión. ¿Sí se me escucha? Consumo, gasto e inversión. Muy bien, Ingrid, muy bien. Efectivamente, ¿no? Y consumo, gasto e inversión, apréndaselo muy bien. Pero concretamente la G de gasto es qué gasto en particular. ¿Qué gasto? ¿A qué gasto se refiere? Pedro Leonardo. ¿Gasto de gobierno? Gasto gubernamental, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso esas tres letras o esos tres componentes de la demanda agregada son iguales en inglés que en español. C, el consumo, en inglés es consumption. La G en español es gasto del gobierno, podría ser hasta doble G, ¿no? En inglés es government expenditure, es decir, gasto del gobierno, ¿no?
Por eso es G. Y la I es inversión pública o privada. ¿Privada? Inversión pública o inversión privada. ¿Alguna otra opinión? Pública. ¿Alguna otra opinión? ¿Pública y privada? Correcto, tanto pública como privada, ¿no? Vaya, la inversión, así sea con capital privado, es decir, de las empresas micro, pequeñas, medianas o grandes, pero la inversión privada es tan importante como la inversión pública, ¿no? Si el Estado, si el gobierno en turno invierte en construir infraestructura o incluso en una institución educativa, en capacitar gente o en alguna otra forma de inversión, es tan efectiva como la privada, ¿no? Por eso la I se refiere a ambas. El cuarto punto de la revolución keynesiana es que en caso de que el gobierno o el Estado o sector público, como le quieran llamar, tenga suficiente dinero para fortalecer la demanda agregada, se vale que el Estado recurra al déficit público. ¿Qué significa eso? ¿Quién nos explica eso? ¿Qué significa en términos, digamos, más simples? Fanny. Pues se supone que es cuando el gobierno gasta más de lo que le ingresa, bueno, de lo que recibe en este caso de retribuciones tributarias. Exacto, muy bien, Fanny. El déficit público es cuando el Estado gasta más dinero que el que recibe. Gasta más de lo que entran a sus arcas, ¿no? Bueno, a los depósitos públicos. ¿Y cómo le hace el Estado para cubrir esa diferencia? Para poder gastar lo que no tiene. Acude la deuda externa, ¿no? Bien, esa es una solución, la deuda externa, pero no es la única. ¿Qué otras soluciones hay? ¿También aumenta los impuestos o es en otras circunstancias? Bien, sí, efectivamente el gobierno puede aumentar los impuestos varias veces cuando hay una crisis. El gobierno aumenta algunos impuestos, claro, trata de que sea una operación quirúrgica, ¿no? Solo subir algunos impuestos, no todos, ¿no? Y no subirlos demasiado, solo los indispensables para no seguir ahondando este déficit, ¿no? Ustedes están muy jóvenes, pero en los 80, en los 90, en México tuvimos varios programas de recuperación. Uno se llamaba Plan de Solidaridad Económica, no recuerdo los nombres, ¿no? Se llamaban planes, sobre todo. Plan de emergencia y entre otras acciones, sí subían algunos servicios públicos, ¿no? La gasolina, por ejemplo. Claro, se procuraban no subirla mucho. O el boleto del metro llegó a subir, ¿no? Entre otras, la luz, que parte de la luz la otorgaba el Estado, pues subía un poco, ¿no? El agua, en fin, con moderación. ¿Qué otra manera de financiar el déficit público? Además de subir algunos impuestos. Pedro. ¿Podría ser promulgar bonos? Correcto, bien, porque alguien había mencionado la deuda externa. Pero emitir bonos
Bueno, también pueden ser bonos para ofrecer en el extranjero, pero normalmente los bonos se emiten para ofrecer en el país, ¿no? Normalmente, efectivamente. Eso es deuda interna. Es decir, el gobierno emite un bono, antes era un papel muy bien impreso, con distintas tintas, con firmas, con sellos, es decir, infalsificable. Lo vendía prometiendo un rendimiento, es decir, te vendo un bono gubernamental, te lo vendo en 10,000 pesos. Estamos en el mes de abril, pero tú lo vas a poder revender con un rendimiento mensual, digamos algo de 3% mensual, ¿no? De 3% mensual. Así el gobierno mexicano en el siglo pasado emitió, por ejemplo, tesobonos. Su nombre era muy explícito, ¿no? ¿Qué significaba tesobonos? Pues bonos de la tesorería de la Federación, ¿no? La tesorería de la Secretaría de Hacienda. Es decir, emitió bonos con un rendimiento mensual. Uno los podía vender pues, casi hasta el día siguiente, ¿no? Pero normalmente la gente se esperaba 1 mes, 2 meses, 3 meses para vender sus tesobonos. Pero hubo otros bonos más conocidos, ¿no? Los petrobonos, por ejemplo, que también tenían la misma característica. Pues ya ninguno de esos existe. Lo que sí existe son los CETES. ¿Qué son los CETES? ¿Qué significa CETES? Eso sí existen hasta hoy. Siguen funcionando. De tesorería. Exactamente, ¿no? Los CETES todavía existen. Hace 30 años o más, un particular podía comprar CETES. Ahora ya no, es muy complicado, ¿no? Más bien los CETES son para que los compren los bancos, las casas de bolsa, es decir, instituciones financieras, pero también es un bono, ¿no? Es un bono, los emite el gobierno con un rendimiento. Entonces, si el rendimiento es alto, pues los CETES tienen pues mayor demanda y por eso su valor en el mercado puede variar según la demanda, ¿no? Según la ley de la oferta y la demanda, aunque su rendimiento ya está previsto desde la fecha de emisión. Bien, entonces esa es otra manera en la que el Estado se financia para cubrir el déficit. Pero hay otra manera todavía más sencilla de financiar el déficit público y de hecho más antigua. Pues según Galbraith, hasta los romanos recurrieron a esa acción hace 2000 años. Otra medida más sencilla que los bonos, que el endeudamiento externo o interno, que la deuda. ¿Qué más? ¿Qué otra forma hay de financiar el déficit público? Ingrid. Otra forma sería reducir el gasto público. Muy bien, sí, correcto, sí, efectivamente es una y muy sabia acción, ¿no? O sea, el gobierno establece un plan de austeridad para gastar menos y disminuir este déficit público. Pero vamos a suponer que el gobierno, precisamente para salir de la crisis, no quiere disminuir su gasto para que haya empleo, ¿no? Darle chamba a mucha gente. ¿Qué otra manera hay de financiar el déficit público? ¿Qué otra forma hay? También retirar de las reservas internacionales o las reservas del país. También es una forma, ¿no? Todo Estado tiene reservas en valores para garantizar el valor de su moneda en el mercado internacional, para
que no se devalúe. Esas reservas pueden ser oro, plata, y oro o plata tanto en lingotes como amonedado, o pueden ser divisas extranjeras, en efectivo o en alguna inversión, de preferencia lo segundo, en algún depósito bancario, etcétera, ¿no? Esas son las reservas. El Estado puede vender parte de sus reservas, pero ¿cuál es el peligro de que se vendan las reservas? ¿Qué puede pasar con la moneda nacional? Por ejemplo, ¿qué pasa si el Banco de México, que es quien maneja las reservas, Pues se deshace de ellas? ¿No? La ¿Cómo? moneda se puede depreciar porque ya no está, pues no tiene un respaldo, algo que la respalde, ¿no? Respalde su valor. Correcto, muy bien. Se corre la voz de que la moneda nacional, es decir, el peso, no está debidamente respaldado. Entonces, pues puede haber incluso un pánico, ¿no? La gente se pone a comprar dólares y a deshacerse de sus pesos y el tipo de cambio se dispara, ¿no? Es decir, el dólar sube y el peso se devaluaría en una circunstancia así. Correcto, muy bien. Pero todavía nos falta una acción muy socorrida, muy recorrida a lo largo de la historia para financiar el déficit público. Hasta Estados Unidos recurrió en distintas épocas a esa maniobra monetaria para financiar el déficit público. Ya les dije una pista, es una maniobra monetaria. Pedro. ¿Podría ser bueno, la impresión de dinero? Correcto. La impresión de dinero, ¿no? Tan sencillo como eso, ¿no? Tan sencillo como eso, fabricar dinero, ¿no? Fabricar dinero, pues sobre todo desde que existen los billetes, el papel moneda, allá. Es más barato para el gobierno imprimir billetes, porque pues nada más es papel y tinta. Claro, ahorita ya es como plástico, ¿no? Ya no es exactamente papel. Pero es peor, ¿no? Porque a veces hasta se quiebran, hasta se parten los billetes. ¿A quién no le ha pasado, no? Paradójicamente es más barato fabricar billetes que monedas. Fabricar una moneda tiene un mayor costo de producción, aunque sea de 2 pesos como esta. Es más caro producir esto que un billete. La materia prima y todo, ¿no? La moneda pues tiene varios metales. Tiene cobre, zinc, estaño, etcétera. Es decir, lo amarillito es latón, lo de afuera es puro zinc o níquel, no sé qué será. Creo que es sobre todo zinc. Pues tiene más valor intrínseco esto que el billete, ¿no? El billete, pues ya no, digo, no tiene valor intrínseco. En cambio, la moneda, pues tiene el metal. Bueno. Fabrica, sobre todo, los gobiernos fabrican billetes. Por ejemplo, en otro capítulo del libro, creo que todavía no llegamos ahí, Galbraith explica que, bueno, para la conquista del oeste, es decir, para colonizar el oeste norteamericano, que hubiera economía, que hubiera actividad económica en sobre todo los territorios que le quitaron a México, pues había que fabricar dinero, ¿no? De hecho, se hacía, o en esa región, los mismos colonos fabricaban su propio dinero. Ocurrió, ¿no? Pero poco después, bueno, todavía había una intensa actividad de colonización. A partir de 1861, cuando empezó, ¿qué ocurrió en 1861? ¿Qué guerra empezó en 1861? Pedro. ¿La guerra de secesión? La guerra de secesión o la guerra civil norteamericana, se le puede llamar de los dos nombres. Secesión porque se iban a separar
los estados del sur de los del norte, y entre sí se iban a separar también, era la propuesta. O guerra civil norteamericana. ¿Cómo le hizo el norte para ganarle al sur? De hecho, el sur era más rico, porque tenía ya más territorios, más exportaciones, menos industrias, pero una agricultura más próspera, etcétera. ¿Cómo le hizo el norte para ganarle al sur? Eso lo explica Galbraith en otro capítulo. Fundamentalmente, fabricar, ponerse a imprimir con ganas unos billetes verdes. De un lado eran totalmente verdes, por eso le llamaban los greenbacks, es decir, porque tenían espalda verde. Del frente sí tenían 2 tintas o 3, ¿no? Pero la parte de atrás, para hacerlos precisamente para que fueran económicos, tenían puro color verde. Bueno, sí dibujo, un grabado, pero color verde, ¿no? Una tinta. Los greenbacks, pues servían para pagarle a los soldados y también a los fabricantes de armas, a los fabricantes de parques, es decir, de municiones, de cartuchos, de pólvora, etcétera, para armar a su ejército y poderle ganar la guerra a los estados del sur. Es un ejemplo histórico de cómo financiar el déficit. Pero Galbraith menciona hasta los romanos, ¿no? Que por ejemplo recurrieron a lo que él menciona, el envilecimiento de la moneda. Todavía no se inventaban los billetes tienen poco tiempo en la humanidad, ¿no? Tienen pocos siglos, tienen pues, como 5 siglos de existir más o menos, ¿no? Pero en la antigua Roma sí existía la moneda. Galbraith habla del envilecimiento de la moneda, o sea, hacerla más vil. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere Galbraith por envilecer la moneda? Que pierda su valor intrínseco, que la moneda en vez de ser de oro o en vez de ser de plata, sea de metales más baratos, ¿no? De hecho, ¿para qué se inventó el latón, este metal amarillo? ¿Para qué se inventó en la antigüedad el latón con ese color? ¿Cuál es el objeto inicial del latón? ¿Asemejarse al oro? Exactamente, ¿no? Asemejarse al oro, ¿no? Encontrarse algún inocente, alguien que no supiera que el latón era barato y no valía lo que el oro, y darle monedas que se parecían al oro, pero que no eran oro, y pues engañar a cientos o miles de ingenuos, ¿no? Para eso se inventó el latón. Y el latón no tiene nada de oro. ¿Por qué tiene su color amarillito? Pues porque tiene cobre, tiene una parte de cobre, que es más barato que el oro y que la plata, lo suficiente para darle el color amarillo, pero se mezcla sobre todo con zinc y con estaño o con níquel, no sé exactamente cuál es la aleación, que son metales más bien blanquecinos y da el color amarillo. En Roma, en la antigua Roma, en el antiguo imperio romano, que abarcaba pues, buena parte de Europa y África y Medio Oriente, pues recurrieron a hacer monedas envilecidas con metales más baratos para poder solventar sus gastos. ¿Cómo andamos de hora? Porque me estoy compartiendo. 4:12. 4:12. Bueno, vamos a terminar con esta imagen para irnos temprano. ¿Qué dice? Es que no lo he leído. Galbraith menciona
a Hitler como precursor del keynesianismo. ¿Por qué? Me parece bueno, no es que esté equivocado Galbraith, en parte tiene algo de razón, pero escribiendo para un público norteamericano, que pues, los norteamericanos siempre odiaron a Hitler con plena razón, pues no creo que haya sido un ejemplo muy atinado, pero es cierto, ¿no? ¿Por qué Galbraith dice que Hitler fue un keynesiano antes que Keynes? Pedro Leonardo. Porque, bueno, él consideraba que el Estado debía apoyar básicamente a las pequeñas industrias y en general a la economía para poder así asegurar trabajos para el pueblo. Exacto, ¿no? Alemania estaba, pues no solo en la Gran Depresión, en 1933, cuando subieron los nazis al poder, es decir, el partido de Hitler, no solo estaban padeciendo todos los síntomas de la Gran Depresión, sino otros problemas, ¿no? Otros problemas como de la llamada República de Weimar, es decir, un gobierno alemán que había provocado una inflación terrible, altísima. Durante muchos años fue la más alta de la historia. Sí, Ingrid. Es que también Alemania lidiaba con la deuda que adquirió después de la Primera Guerra Mundial y pues fue gracias a estas medidas de Hitler y del partido nazi que se recuperó de una manera eh, bueno, milagrosa. Y aparte de que la inflación que tuvo Alemania fue porque no tenían con qué respaldar su moneda por estar pagando la deuda en la Primera Guerra Mundial y la devaluación de la moneda alemana fue extraordinaria, fue una cosa increíble. Es correcto, Ingrid, muy bien y muy bien explicado, ¿no? Efectivamente, la economía alemana era un desastre, pues porque estaban pagando las deudas de la Primera Guerra Mundial, porque su moneda no tenía respaldo precisamente en el Banco Central, no tenían con qué garantizar, todo estaba perdiendo el valor muy rápido, ¿no? Y a todo esto se vino a juntar la Gran Depresión, ¿no? Entonces, pues, la gente votó por un cambio y votó por el loco de Hitler, que proponía muchas barbaridades, pero era buen orador y que dijo que iba a resolver el problema económico de Alemania con firmeza. Y sí lo hizo. ¿En qué consistió su firmeza? Pues en algunas de las acciones que hemos comentado, ¿no? Austeridad en el gasto público, subir algunos impuestos de manera así quirúrgica, poco, los estratégicos, tratar con los sindicatos. Bueno, fue un gobierno muy de derecha. Él pactó con los grandes capitalistas, con la gente de dinero, que no eran muchos, pero les garantizó seguridad en su inversión. Pactó con las iglesias, tanto con la iglesia luterana o protestante, que era mayoritaria en Alemania, pero también con la católica, que era importante. O sea, les dio poder a la iglesia y esto pues significó estabilidad económica. Prácticamente prohibió el desempleo, la gente tenía que trabajar, no subió el salario, los salarios se mantuvieron bajos para que hubiera empleo, etcétera, ¿no? Y impulsó la construcción de obras de infraestructura como carreteras. Con el sector privado, pues propició la fabricación de un automóvil. Aquí vemos la foto, ¿no? Aquí vemos una foto. ¿Cuál era ese automóvil o esa marca de automóviles? Sí, Pedro. Pues la Volkswagen, ¿no? La Volkswagen. Volkswagen.
Nada más que Exactamente. fue creado por Porsche. ¿No te oí lo último de Porsche? En sí el auto se llama Volkswagen y fue creado por Porsche y de ahí nació la marca, pero en sí el coche por sí mismo se llama Volkswagen. Bien, bueno, digamos la marca Volkswagen y concretamente lo que conocemos como el Bocho, es decir, el Volkswagen Sedán, pues fue obra del gobierno de Hitler, ¿no? Evidentemente, si entramos a Internet y buscamos Volkswagen, ellos no admiten ese origen, lo borran de su pasado, ¿no? Lo borran, lo censuran, lo eliminan, ¿no? Si entramos al sitio de Internet de la compañía, pues borran su pasado, ¿no? Pero esta foto es real, ¿no? Esta foto es efectiva, ¿no? Y no es la única, además, circula hasta en Internet. Bueno, entonces, el fomentar este tipo de empresas, pues ayudó a que la economía alemana saliera de la crisis. Ahora también, algo que también generó empleo, pero en mediano plazo fue contraproducente, fue la enorme inversión en fabricar armas, municiones para las armas, pólvora, dinamita, es decir, explosivos, uniformes para los militares y, bueno, pues todos los pertrechos, cuarteles y todo esto, ¿no? Esto, bueno, pues dio trabajo a mucha gente, creció el ejército, también generó empleo y sirvió para superar la crisis económica. Lo malo fue que el gobierno nazi, si se hubiera quedado ahí, pues hubiera sido muy exitoso, ¿no? Si no hubiera iniciado la guerra. Lo malo fue que inició la guerra y pues Alemania, al perder la guerra con sus aliados, pues quedó mucho peor que antes de que el partido nazi subiera al poder, ¿no? Quedó semidestruida Alemania, ¿no? Y con millones y millones de muertos. Bueno, por hoy vamos a dejarlo ahí para irnos temprano. A ver, veo el chat. Ah, ya habíamos visto. Bueno, pues sigan con las lecturas pendientes según el programa. Sergio está subiendo al Classroom las lecturas correspondientes. Emilio. La lectura del 7 la vamos a terminar de ver la semana que entra. Fíjate que se interrumpe el sonido, pero debe ser el internet de aquí de la facultad. No sé. Sí, aparece ahí un letrero que dice que tiene la conexión baja. Pero, exactamente. Mi pregunta era que si la lectura 17 la vamos a acabar la clase que entra. Ah, sí. Lean por favor el capítulo de Keynes, creo que es el 17. Leanlo todos porque es importante, porque nada más vimos una parte, ¿no? Porque pues es el economista más conocido del siglo XX, hay que reconocer, ¿no? Por eso hay que verlo bien. Julio. Tengo una duda, profe, es que me confundí y pensé que los reportes se entregaban el último día del mes. No sé si los puedo entregar ese día. Sí, ¿no, Sergio? Sí, se pueden entregar el último día del mes. Ah, ok. Muchas gracias. El último día del mes es el sábado, ¿no? El sábado, estamos a 28. Deben de ser los últimos jueves de cada mes. Nada más que ustedes mándenlo. Es que ahorita no estoy en mi computadora, estoy aquí en la UNAM y no tengo las fechas. Pero ustedes manden. Si no lo han mandado, manden. Ok, bueno, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ya se pueden ir cuando quieran, ya se pueden despedir. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el martes. Otra vez. Profe, sí, profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. No salimos.